El siguiente video es para explicar cómo funcionan las operaciones entre monomios. Vamos a ver primero la suma de monomios. Por ejemplo, el monomio 2x a la cuarta más el monomio 3x a la cuarta. Esto es bastante básico. ¿Cómo se suman dos monomios? Si tienen exactamente la misma parte literal, es el único caso en que les voy a poder sumar o restar. Y simplemente voy a hacer 2 manzanas, o 2x a la cuarta, más 3 manzanas, que son 3x a la cuarta, me da 5x a la cuarta. Así de simple es. Lo que no puedo hacer nunca es hacer 2x a la cuarta más 5x y decir que esto me termina dando 7x a la que. No tengo ni idea porque este está la 1, este está la 4, no puedo hacer nada. Digamos, esto no lo puedo hacer, simplemente puedo sumar o restar monomios cuando tengan la misma parte literal. Por ejemplo, podría ser 2xy menos 3xy. En este caso sí los podría restar porque tienen exactamente la misma parte literal, x a la 1 y y a la 1. Entonces en este caso me quedaría 2 menos 3 menos 1xy. Como es un 1 no hace falta escribirlo. Si tuviera, por ejemplo, 3xz al cuadrado menos 3xz al cuadrado, en este caso me quedaría 0. Y lo puedo hacer porque tiene exactamente la misma parte literal. En cambio, si tuviese bueno, no se quiere, chicas. Si tuviese vamos a escribir otro ejemplo, 5x al cuadrado zt menos 3x al cuadrado z al cuadrado t. En este caso no los podría ni sumar ni restar porque acá z está la 1 y acá z está la 2. Por más que tengan las mismas tres letras, las partes literales no son exactamente iguales. Tienen que ser exactamente iguales para poder sumar o restar monomios. Es bastante sencillo la suma o resta de monomios, como verán. Vamos a ver la multiplicación de monomios. Acá ya empieza a ser un poquitito más complicado, pero aunque no crean, sigue siendo un tema muy accesible. Multiplicación de monomios. Supongamos que tenemos que multiplicar 5x al cubo por menos 2 x al cuadrado. Algo así. Tengo que hacer 5x al cubo por menos 2x al cuadrado. Lo que vamos a hacer siempre que tengamos que multiplicar monomios es multiplicar primero signo por signo y seguir la regla del signo. En este caso sería signo positivo, signo negativo, más por menos me da menos. Luego hago 5 por 2, es decir, luego los coeficientes, los números, 5 por 2, 10, signo, después número, y finalmente multiplico las letras, x al cubo por x al cuadrado, que como es producto de potencia y igual grado, me queda una misma potencia en la misma base x, a la suma de los exponentes, que son 3 más 2. Entonces me quedaría menos 10x a la 5, y ese sería el resultado de la multiplicación de esos dos monomios. Veamos otro ejemplo de multiplicación de monomios, un poquito más complicado quizás. Pongamos 3, le pongamos más de una letra, más de una indeterminada, pero recuerden que en general no vamos a trabajar con más de una letra. 3x al cuadrado y por 2 x por menos 5 y al cubo, algo así. Veamos esa multiplicación. ¿Cómo voy a hacer? Voy a multiplicar los números con los números, por ejemplo, positivo, los signos con signos, positivo, negativo. Entonces positivo por positivo me da positivo, y después el resultado de estos dos que me dio positivo por el negativo me va a quedar negativo. Entonces yo sé que el signo en definitiva va a ser negativo. Ya asigné el signo, ahora, borré todo. Mira, 3, a ver si me lo acuerdo. ¿Qué más acá? 3 x al cuadrado, si no me equivoco, y, pero si no va a ser ahora, se acabó, por 2x por menos 5, bueno, ahí me queda.
algo así. Y acá es un por, ¿no? Por. ¿Cómo hago el por? Por, lo vamos a hacer bien gordo. Ya. Ahora sigamos, ya el signo nos quedó menos, ahora multiplicamos los números, 3 por 2, 6, por 5, 30, entonces me queda el resultado 30. Y por último las letras, x al cuadrado por x es x al cubo, entonces me queda x al cubo. Recuerden que cuando se escribe el exponente se supone 1. Luego y a la 1 por y al cubo me queda y a la cuarta. Y ahí me terminó el producto de esos tres monomios. Y así podrían ser 3 o 4 o 5 monomios que estoy multiplicando. Siempre primero me fijo en qué signo va a quedar el resultado. Después multiplico los números y finalmente multiplico las letras usando la regla del producto de potencia igual base. Es decir, me queda la misma base y los exponentes los sumo a los exponentes dados. Acá tengo x al cubo que viene de este 2 y de ese 1. Y acá tengo y a la cuarta que viene de ese 3 y de ese 1. Y ahí estaría el producto de monomios. Lo que me faltaría es ver el cociente de monomios y vamos a hacer algunos casos. Por ejemplo, 3x al cubo dividido el número 3. En este caso lo que voy a hacer es, lo puedo escribir así, también tengan presente eso, y por ahí es más fácil lo que voy a hacer. Voy a hacer 3x al cubo de 3, es como si simplificara los 3 y me queda el resultado x al cubo. Si tuviese, por ejemplo, 3x al cubo dividido 2x al cuadrado, voy a hacer más dividido más, signo más, tal cual lo hacía cuando multiplicaba. 3 dividido 2 es 1,5. Puedo escribir 1,5 y dejarlo como fracción 3 medios. Da lo mismo. Después hago x al cubo dividido x al cuadrado y utilizo cociente potencia igual base, que me queda otra potencia en la misma base x y los exponentes se restan en donde resto el exponente del numerador dividido el exponente del denominador, o el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Así que me queda 3 menos 2, 1. Y básicamente también es muy sencillo. Lo que sí hay que tener cuidado cuando hagamos divisiones de monomios es fijarnos en algunas cosas, que siempre el grado del numerador va a tener que ser el mayor del denominador, porque si no el resultado no va a ser un monomio. Fijemos si fuera, por ejemplo, x a la cuarta, 3x a la cuarta, dividido, qué sé yo, 6x a la sexta. El de arriba es a la cuarta, parece más sexta el de arriba que el de abajo. Voy a arreglar. Quedó muy grande. Más chiquito. X a la cuarta. Oh, no hay forma. Bueno, y ahí me queda más dividido más. Dividido, no quiere quedarse dividido. Bueno, dividido más es igual a signo más. No se escribe el signo más, no. 3 dividido 6, un medio. Y x a la cuarta dividido x a la 6 me queda x a la 4 menos 6, es decir, x a la menos 2. Y lo que pasa acá, como tiene un exponente negativo, ya no es un monomio porque no es una expresión algebraica entera. Porque para que sea una expresión algebraica entera, el exponente tendría que ser un entero no negativo. Así que bueno, ese cuidado hay que tenerlo, de que no es lo que estamos viendo en particular. Estamos viendo siempre que la variable indeterminada del dividendo debería de ser más grande que el divisor. Por ejemplo, algo así, 3x dividido 3x a la 2. Ahí sí podríamos hacerlo. Me va a quedar más dividido más 3 dividido 3, 1. X a la cuarta dividido x a la 2 me va a quedar x a la 2 directamente el resultado. Y eso sí sería como resultado otro monomio. O sea que cuando hago la división de monomio tengo que tener cuidado que el monomio divisor no tenga un exponente más grande que el monomio dividendo. Si no, el resultado no va a ser otro monomio. Eso es las operaciones entre monomios, son bastante sencillas y bastante accesibles. Borremos acá esto. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Esto que les dije, de siempre multiplicar, primero resolver signos, después resolver lo que pasa con los números y finalmente resolver lo que pasa con las letras o la parte literal o indeterminada. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de monomios? Bueno, nada más, bueno, que no sumen cuando no sean monomios semejantes, es decir, la suma o resta solamente se aplica a monomios semejantes. Eso nos va a dar el puntapié inicial para empezar a definir las operaciones entre polinomios, que lo vamos a hacer en un próximo video.